aquí El Hombre Olvidado de nuevo en este programa donde vamos a hablar de un hecho deleznable que sucedió aquí en Canadá la semana pasada. El mundo y nosotros los que vivimos aquí, los que tenemos todavía un par de neuronas funcionando, asistimos atónitos al espectáculo del Congreso, o sea, el Parlamento canadiense en pleno, aplaudiendo como focas amaestradas a un nazi ucraniano de 98 años que vive aquí en Canadá. El hecho es deleznable en sí, porque ¿cómo es posible que un parlamento democrático con facciones políticas bien definidas se levante en pleno para honrar a un nazi sencillamente porque luchó contra los rusos? El hecho en sí es completamente irreal, porque en primer lugar, luchar contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial, quienes luchaban contra los rusos eran los nazis. Después del pacto Ribbentrop-Molotov y toda esa serie de cuestiones históricas que ya están un poco en la nebulosa producto del proceso de reescribir la historia, o sí, los rusos lucharon con los nazis, Polonia, etcétera, etcétera, ok, pero ya cuando abre la Segunda Guerra Mundial en sí, la Segunda Guerra Mundial era los aliados contra la Alemania nazi. Cualquier persona que diga que luchó contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial está diciendo que esa persona luchó entre la fila de la Alemania nazi. Entonces, esto ha traído mucha confusión entre las personas que no conocen la historia. Generalmente en estos momentos, en el mundo que estamos viviendo, las personas no les interesa la historia. El conocimiento que obtienen, lo obtienen a través de Internet. Y ustedes saben bien que Internet, si bien es una herramienta maravillosa, se presta para muchas confusiones, digamos, distorsiones de la historia de hace unos años atrás. Por eso yo me he obligado a hacer este programa para poner las cosas en contexto de lo que sucedió la semana pasada en el Parlamento canadiense. Realmente un hecho terrible desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista como ciudadanos. Nos sentimos realmente apabullados de ver la ignorancia, de ver la falta de integridad y de ver todo lo que vimos en aquel momento. Como es natural, después del rechazo inicial a nivel mundial, los grupos de judíos aquí en Canadá, los grupos de judíos alrededor del mundo que tienen bien documentado la cantidad de nazis que viven aquí en Canadá, porque esto, amigos, no es un hecho aislado. Canadá es un safe haven para los nazis de hace muchísimo tiempo y eso está documentado. Lo que nunca había pasado, que el Speaker of the House del Partido Liberal de Canadá emitiera una invitación especial a un nazi y después de eso invitara a los parlamentarios en pleno a levantarse y aplaudir al hombre que había luchado contra los rusos. Esto tiene muchas lecturas, pero yo lo que quiero es enfocar este programa en la historia. Esto no es algo que nos debe asombrar, porque déjenme decirle que todo gira alrededor de la guerra de Ucrania. ¿Por qué pasó esto? Porque vino Zelensky a pedir más dinero, dinero y recursos para su guerra de Rusia. Entonces el Speaker of the House, un señor que se llama Anthony Rothe, se le ocurre, porque este nazi Yaroslav Hunka pertenece a su circunscripción, se le ocurre invitarlo porque era un luchador contra los rusos. La ignorancia de este señor, vamos a decirle ignorancia. La ignorancia de este señor es apabullante. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial que luchó contra los rusos. Caballero, ese es nazi. Entonces, bueno, pasó lo que pasó. Todo el mundo aplaudió. Cuando se dieron cuenta del error, sale Justin Trudeau echándole la culpa al speaker, que la tiene. Sale Scheer, el antiguo líder de los conservadores, diciendo que él no podía creer, que ellos no sabían nada, que no sé qué. Salió Poilievre, el líder actual de los conservadores. Yo no sé por qué pasó esto, nosotros no sabíamos nada, y él le echa la culpa. Como siempre, empieza a pasarse la papa caliente. Yo como ciudadano no puedo creer que el Speaker of the House invite a alguien a un pleno del Parlamento y que no hayan verificado la identidad de esa persona. Yo me resisto a creer eso. Canadá
no es una república bananera. Canadá es un país desarrollado. Canadá tiene recursos. Cada Speaker of the House o cada parásito de eso del Parlamento tiene 3 o 4 personas trabajando con él. Si usted es capaz, yo como ciudadano común y corriente, como hombre olvidado, puedo ir a Google y en cuestión de 5 minutos saber quién era Jaroslav Hunka y quién era la 14 Waffen Division de la SS, porque ellos no lo pueden saber. Eso es algo que escapa cualquier escrutinio y escapa cualquier sentido común. Vamos a ver la historia de esto. Específicamente este señor se llama Jaroslav Hunka y sucede que es un antiguo miembro de una división de la Waffen SS, de las SS primeras de Galicia, que fue una formación militar nazi alemana de la Segunda Guerra Mundial, con voluntarios militares de ascendencia ucraniana de la región de Galicia y algunos eslovacos, que fue formada en 1943. Fue destruida en una ofensiva en una zona llamada Lviv, Sandomiersk, y fue reconstruida bajo el nombre de Ejército Nacional Ucraniano y se rindió a los ejércitos aliados en mayo de 1945. Eso está en Wikipedia. O sea, si este señor pertenecía a la 14 Waffen Grenadier División de la SS y esta división se rindió a los aliados, ¿de dónde era esta división? ¿Era de dónde? Era de China. Era nazi. Y eso no lo pudieron averiguar los ayudantes del idiota este del Speaker of the House, que por cierto están pidiendo que renuncie, que eso sería la única salida honorable para él en esta situación, y al parecer no quiere renunciar porque se aferran al poder, se aferran a las comunidades, se aferran a los altos salarios, se aferran al reconocimiento, se aferran a la burbuja pomposa esa de los pasillos de los congresos y los parlamentos. Un hombre honorable renuncia de inmediato y sale en cadena nacional pidiéndole disculpas al pueblo canadiense. Ni él lo ha hecho, ni Trudeau lo ha hecho, ni lo ha hecho nadie. Vamos a seguir con la historia, porque ustedes tienen que saber, amigos míos, que la tercera minoría canadiense es la ucraniana. Y la diáspora ucraniana es la mayor diáspora ucraniana en el mundo entero. Es decir, hay lazos históricos entre Canadá y Ucrania. Los primeros ucranianos arribaron a finales del siglo XIX buscando mejoras de vida y condiciones mejores, como todos los inmigrantes. Y se radicaron en Manitoba, en Saskatchewan y Alberta, donde se encontraron las tierras fértiles, las grandes praderas, y ellos evidentemente eran campesinos. Ellos estaban buscando precisamente esas condiciones para seguir trabajando su granja, su finca, que era la ocupación principal de ellos. La primera ola confirmada de ucranianos, ya dijimos, fue en 1891 y se asentaron en Edmonton, en Alberta, y fue el primer y más grande asentamiento de ucranianos aquí en Canadá. 170.000 ucranianos durante el periodo del Imperio Austrohúngaro llegaron a Canadá entre 1891 y 1914. De eso, y esto es un elemento que puede añadir coloración difuminada a la percepción mundial y de los canadienses menos dados a la lectura y a la historia acerca de lo que sucedió la semana pasada. Los ucranianos en Canadá por lo general apoyan al Partido Liberal y generalmente apoyaban el movimiento nacionalista ucraniano, y a través de la Federación Nacional Ucraniana y la Liga Canadiense para la Liberación de Ucrania se convirtieron en una parte importante de la comunidad. Después que Ucrania se independizó, Canadá fue una de las primeras naciones en reconocer a Ucrania. Del 92 al 94 los canadienses ucranianos fueron vitales en la recaudación de fondos para comprar un edificio en Ottawa para albergar la embajada de Ucrania. Además, Canadá ha reconocido el Holodomor, hambruna ucraniana, como un acto de genocidio. También Canadá envió muchos observadores a Ucrania durante la disputada elección presidencial de 2004. El gobierno de Canadá tradicionalmente, así como los gobiernos provinciales, especialmente los bastiones ucranianos de Alberta, Manitoba y Saskatchewan, han hecho mucho para apoyar el desarrollo económico y político de Ucrania. Los canadienses ucranianos, esto es importante, tuvieron y tienen mucha más influencia en la sociedad canadiense que cualquier otro grupo de inmigrantes. Por tanto, han tenido varias figuras prominentes en las primeras posiciones. Ray Haran-Singh fue el 24 gobernador general de Canadá entre 1990 y 95.
y el primer gobernador general de ascendencia ucraniana. Los ucranianos también han sido elegidos líderes de las provincias de las praderas de Canadá. Gary Filmon fue primer ministro de Manitoba entre el 88 y el 99, simultáneamente con Nate-Singh, y Roy Romanow fue primer ministro de Saskatchewan entre 1991 y el 2001. Ed Stelmach se convirtió en el primer ministro de Alberta en el 2006 como el tercer primer ministro provincial de ascendencia ucraniana. O sea, sustituyó a este señor Ralph Klein entre 1992 y 2006, quien tuvo gabinete con muchos ministros ucranianos. El propio Stelmach es nieto de inmigrantes ucranianos y habla ucraniano con fluidez. Christian Freeland, la famosa Christian Freeland, cuyo abuelo no fue un nazi colaborador, su abuelo fue la mano derecha del ideólogo propagandista de los nazis. Esta señora es viceprimera ministra de Canadá, es de ascendencia ucraniana y habla ucraniano. Ronan Bros, que fue líder de la oposición y líder interina del Partido Conservador del 2015 al 2017, también es de ascendencia ucraniana. O sea, hemos establecido la fuerte inmigración ucraniana y el poder que tienen los ucranianos dentro del gobierno de Canadá. Una vez establecido esto, es fácil deducir por qué surgen estos problemas. Surgen estos problemas sencillamente porque Canadá silenciosamente siempre ha acogido nazis en su territorio. Y nos preguntamos, ¿por qué? Vamos a preguntarnos por qué siguiendo la historia. ¿Cuál es el caso más infame que conocemos de nazis acogidos en Norteamérica? La operación Paperclip, cuando el gobierno de los Estados Unidos trajo en secreto a científicos e ingenieros nazis que ayudaron a ser pioneros en el programa de cohetes de los Estados Unidos. Pero esta operación Paperclip es solo conocida por su impacto. Estados Unidos y Canadá acogieron a miles de guardias de campos de concentración, combatientes de las SS y otros colaboradores nazis de Ucrania y otras naciones como Letonia, que tenían su propia división de las SS, y los honra. A diferencia de los judíos y otras personas que torturaron y mataron en los campos de concentración, estos perpetradores del holocausto llegaron a establecerse, formar familias, trabajar, vivir y morir en paz en estos países. ¿Qué pasó? Que se rebautizaron como víctimas del comunismo. Como mismo el Speaker of the House presentó a este señor como una víctima del comunismo combatiente contra los rusos. La rusofobia de las élites occidentales está fuera de control. Solamente por tú haber combatido a los rusos en algún momento de la historia, ya tú eres un héroe. Y hay que honrarte porque has combatido a los rusos. Sencillamente desplazan la historia, la echan a un lado y pasan estas cosas tan terribles. Porque son terribles. Ver a un parlamento en pleno de un país democrático. Bueno, de un país que se define a sí mismo como un democrático. Aunque yo aquí digo que en estos momentos Canadá no es un país democrático. Estamos siendo gobernados por un ente totalitario, con una cohorte de acólitos palafreneros enjaezados. Y Canadá no es un país democrático, pero bueno, se pone la capa de país democrático aplaudiendo, honrando a un nazi declarado que perteneció a una división que en los juicios de Nuremberg fue considerada como una división perpetradora de crímenes de guerra. Y el Parlamento canadiense en pleno aplaudiendo. Sencillamente porque estaba Zelensky ahí, el presidente de Ucrania, y ellos querían agasajar a Zelensky por su heroica lucha contra el invasor ruso. La mayoría de los nazis en Norteamérica vivió o vive tranquilamente en Canadá, muy tranquilamente, muy pacíficamente, y nadie se entera de eso. Hay muchas teorías por qué los gobiernos americanos y canadienses le dieron la bienvenida a estos asesinos. Algunos dicen que es porque ayudaron a liderar la lucha contra la URSS en la Guerra Fría, ayudaron a liderar la lucha contra la URSS. Fíjense, después que se rindieron a los aliados los tomaron como colaboradores contra la URSS durante la Guerra Fría. Y los crímenes y los hombres, mujeres y niños que asesinaron, quemaron, convirtieron en lámparas, los ahogaron en las cámaras de gas, que ahí es donde está la hipocresía de los gobiernos democráticos. Los materiales desclasificados de la CIA lo confirman. Otro señala que fueron utilizados como rompehuelgas para debilitar la resistencia de los movimientos obreros. Debajo, sin embargo, hay una explicación mucho más simple. Las élites americanas y canadienses dejaron entrar a los perpetradores del holocausto
por la misma razón por la que negaron asilo a los refugiados judíos en el MS San Luis, que intentaron desesperadamente escapar del Holocausto solo para ser rechazados en cada puerto de escala. La razón, el antisemitismo. Aquí en Canadá llegamos al extremo que la diáspora ucraniana tiene monumentos a perpetradores nazis en diferentes cementerios de las provincias. Canadá, una nación que perdió a más de 45.000 hombres luchando contra los nazis, permite monumentos a colaboradores nazis en diferentes cementerios en las diferentes provincias. ¿Por qué? Pudiéramos citar muchos elementos: geopolítica, revisionismo histórico, propaganda, antisemitismo y la continuación de una guerra silenciosa que para la mayoría terminó hace 75 años. Hace poco, aquí en Ontario, en Oakville, hubo un problema con un monumento, un cenotafio en honor precisamente a esta división de la Waffen-SS, la Galichina, la rama militar del partido nazi, cuya larga lista de crímenes de guerra incluye el Holocausto. Hay problemas, fue investigado, el cenotafio fue mancillado. Esto no es nuevo. Hay muchos monumentos alrededor de Canadá construidos y financiados por la diáspora ucraniana. Por tanto, no podemos asombrarnos que cuando estalla la invasión rusa a Ucrania, vimos en Canadá muchísimas muestras de apoyo a Ucrania. Políticos, financieros, artistas, gente común ponían sus banderitas en la Ucrania, pero realmente no saben lo que estaban haciendo. Es natural, sus abuelos, sus bisabuelos vinieron de ahí, es natural, pero ya cuando se trata del gobierno se debe tener cuidado. Un gobierno serio, responsable, debiera tener cuidado. Hay un grupo aquí en Canadá que se llama B'nai B'rith, que es un grupo de estudio judío. Está muy molesto con esto que está pasando. Siempre ha condenado la glorificación de los nazis en Europa y ahora está condenando la glorificación nazi en Canadá, que eso fue nada más y nada menos lo que pasó la semana pasada. Este grupo ha llamado muchas veces para eliminar estos monumentos y hacer esfuerzo en la educación de la población para que ellos puedan de una manera más precisa ver la historia, ver quiénes fueron esos individuales y esas organizaciones que están involucradas en todas estas cosas. Esto es algo muy bueno, porque yo sigo diciendo que cuando tú reescribes la historia y tus descendientes leen esa historia que fue reescrita, las cosas salen de la perspectiva. Y ahí podemos ver gente que está negando el Holocausto, gente que está negando el papel de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en uno de mis videos coloqué una encuesta donde en 1945 preguntaban cuál fue el país que más esfuerzo localizó para vencer a los nazis. Todo el mundo decía que la Unión Soviética. Esa misma encuesta en el 2004 decía que fueron los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que fueron las pérdidas en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Rusia se perdieron 20 millones de vidas. Entonces ahí vemos cómo los que reescriben la historia para su conveniencia le están haciendo un flaco favor a las generaciones venideras. Y nosotros, los que estamos dispuestos a releer la historia y hablar, tenemos que siempre estar con esto en perspectiva, de que han reescrito la historia y las nuevas generaciones no tienen a su disposición lo que verdaderamente sucedió. Y de cierta manera estamos donde estamos por ese constante reescribir de la historia que hacen las élites y la izquierda, sobre todo. Ahora, recientemente, este grupo de judíos acaba de emitir un comunicado que dice que la idea que hay oficiales en este país que tolerarían cualquier otra interpretación de esos eventos a favor de los nazis es extremadamente disturbing para los canadienses. Y no le falta razón. Yo, como canadiense, me siento no confuso, me siento horrorizado y me siento molesto con lo que ha hecho este gobierno. Con todos los problemas que tenemos aquí en Canadá, Mr. Trudeau sigue dándole billones de dólares a Zelensky. Y no contento con eso, ordena al Speaker of the House traer a un nazi para que los 338 miembros del Parlamento canadiense lo aplaudan como focas amaestradas. Eso no tiene parangón en la historia de este país. En 1997, un periodista investigativo casanazi dijo: Canadá es donde los nazis están. Canadá es el paraíso desconocido para los nazis. Todo el mundo sabe sobre Argentina, pero nadie sabe sobre
Canadá. Tengo que darle la razón al periodista. Y tengo que decir que mucha gente como yo, con las que he hablado recientemente alrededor de esto, están horrorizadas por lo que pasó en el Parlamento. No es algo que se le debe quitar importancia. No es algo que se solucione a nivel ético y a nivel de la integridad que debe tener el gobierno de un país con unas disculpas. No. El speaker debe ser automáticamente expulsado deshonrosamente de la Cámara. Y todos y cada uno de las focas que aplaudieron tienen que disculparse con los canadienses. No solamente por ser judíos, sencillamente por ser canadienses. Un país supuestamente democrático, supuestamente defensor de los derechos humanos, y que este tipo de espectáculo debe ser denigrante. El gobernador general de Canadá debe llamar a elecciones inmediatas para sacar del poder a este payaso que ha llevado a Canadá a niveles inferiores a un país del tercer mundo. Como he dicho siempre, queridos amigos, hay que tener los ojos abiertos. Que tengan buen día. Nos veremos en el próximo episodio.